Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Aide. Minúsculo. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática que es bien importante para el estándar internacional y es todo lo que tiene que ver con los criterios de reconocimiento y de medición en, digamos que en la parte contable, ¿ok? Son pilares para todo el desarrollo de la contabilidad y vamos a ver la relevancia y por qué son tan importantes para el estándar internacional, ¿ok? En ese orden de ideas, el contenido está preparado para desarrollar los siguientes temas. Vamos a hablar acerca del principio de reconocimiento, del principio de medición, vamos a hablar de la jerarquía del valor razonable y vamos a cerrar con un caso práctico en donde aplicamos todos los conceptos. Entonces, digamos que lo primero que hay que decir frente al reconocimiento, que es lo primero que ocurre o lo primero que se debe hacer tan pronto se realiza una transacción al interior de la organización, es que el reconocimiento es el proceso de incorporación de los elementos a los estados financieros. Es decir, el reconocimiento es lo primero que hay que hacer cuando se va a contabilizar o se va a registrar una transacción en la contabilidad. ¿Ok? Ahora, el reconocimiento en los estados financieros primarios. ¿Cuáles son los estados financieros primarios? El estado de situación financiera, el de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujos de efectivo. Ese reconocimiento en esos estados financieros no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. Esto es una mala práctica que se empezó a desarrollar tan pronto se implementó el estándar internacional en Colombia, pero que poco a poco se ha ido dejando atrás esa mala práctica. Pero lo que se hacía era digamos que tomar las notas a los estados financieros y ahí explicar qué era lo que estaba haciendo cuando habían dudas de si se había hecho bien el reconocimiento o no. ¿Listo? Ahora, el reconocimiento de esos elementos, el reconocimiento de esa transacción, exige el cumplimiento de una serie de características, por lo general unas características cualitativas que son fundamentales y que superados esos, digamos que superado el reconocimiento de esos elementos, eso lo que va a hacer es que nos va a garantizar la relevancia y la fidelidad de la información que se está presentando en esos estados financieros. Pero entonces, ¿qué es el reconocimiento? Pues digamos que la recomendación y las buenas prácticas que se deben implementar entre todos los implicados con la contabilidad es tener bien claro los conceptos y los requerimientos que dan las NIF para cada una de esas partidas que se quieren representar. ¿En dónde? En los estados financieros. Entonces, digamos que cuando vamos a hablar de reconocimiento, lo primero que debemos pensar es en dónde encontramos la definición de los conceptos para poder decir, ok, esto es, primero es un activo o es un pasivo. Segundo, es un activo corriente, eh, digamos que lo debo llevar como un instrumento financiero, pero si es un instrumento financiero, lo debo llevar como un instrumento financiero de largo plazo o de corto plazo. Entonces, todo eso, dependiendo la dinámica de esa transacción, yo voy a tener que tomar la decisión a dónde lo voy a registrar. También depende del modelo de negocio, ¿sí? Depende del tipo de transacción, ¿sí? No es lo mismo que yo salga y compre unas acciones de una empresa que yo quiero a futuro de pronto controlar, que ir a comprar las acciones de una empresa que yo estoy simplemente esperando que en el momento en que suba su valor, yo salgo y las vendo. ¿Ok? Todo eso cambia. Va a hacer que yo registre esa transacción en un tipo de cuenta o en otro. ¿Listo? En ese orden de ideas, cuando tenemos duda en el reconocimiento de una transacción, lo primero que debemos hacer es acudir al marco conceptual. ¿Ok? En el marco conceptual es que encontramos esas definiciones y son las que nos van a dar guía sobre cómo debemos interpretar la norma. En ese orden de ideas, digamos que lo primero que hay que tener claro
es la definición de qué es activo, qué es pasivo, qué es ingreso y qué es gasto, ¿ok? Así las cosas, el activo, el estándar internacional, lo define como un recurso que está controlado, óigase bien, controlado, más no es de propiedad de la organización. Siempre anteriormente se pensaba que activo era todo aquello que le pertenecía a la empresa. Ya el estándar internacional dice, no necesariamente, ¿sí? Un activo no es algo que le pertenece a la empresa. Un activo puede ser algo que no es suyo, pero que usted está controlando, que usted está asumiendo los riesgos por tenerlo bajo su cuidado. Lo que pasa, por ejemplo, con los concesionarios. Un concesionario, el concesionario no es que le compre los carros a todos los fabricantes de vehículos, no. Él lo que hace es un convenio, un contrato con los fabricantes y les dice, oiga, usted fabrica carros, déjeme y yo los vendo, ¿sí? Y usted me da una comisión por la venta de esos vehículos. Entonces, en contraprestación de eso, yo creo una vitrina, ¿sí? Voy y monto una infraestructura con muy buena capacidad, allá vamos a tener los carros en exhibición, voy a tener personal que le permita o que acompañe al posible comprador para que conduzca el carro, le haga una prueba, valide que el carro es bueno, que tiene muy buen nivel de velocidad, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, yo asumo el costo de lo que me valen los empleados, yo le pongo seguridad al sitio, si se roban un carro yo compro un seguro, todo ese tipo de cosas las garantiza el concesionario. Entonces lo que dice el vendedor es, pues sí, si me quito yo ese chicharrón, se los doy a usted, yo le doy el 20% de la venta de cada carro y me olvido de eso. Y usted los vende, usted verá si los vende o no, sí, eso es su problema. Pero entonces, cuando se dice eso, es que los vehículos no son del concesionario, pero el concesionario es quien está asumiendo ese riesgo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese activo es un recurso que está controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. ¿Listo? Dime. Digamos, este caso que tú hablas es muy similar al dropshipping. Vendes por internet productos de otras personas, pero está en tu inventario. Exactamente. Es tal cual, es la misma filosofía. Pero Rafa, sí yo es, tengo una duda. dime. Ahora, pues, mi empresa, nosotros tenemos un leasing del local donde está la empresa, ¿cierto? Sí. Entonces, en los pasivos se refleja la deuda que se le debe al banco por el leasing, pero en los activos no está reflejado el valor de la propiedad, o no se coloca, o cómo se coloca eso en los estados financieros. Pero en la contabilidad no está reflejado la transacción, o sea, simplemente tienen una obligación, tienen un Un pasivo pasivo, exacto. y no tienen en ninguna parte se ve el reflejo de esa propiedad. No. Es- ¿Y a qué se dedica la empresa? Comercialización de productos Comercialización de productos. Y tecnológicos. es, y es la única, ay, ¿cómo se dice? ¿El único bien inmueble que tienen en el momento o tienen otros? Sí, pues está la mercancía de activo, están las vitrinas, los equipos. Ok, pero no, mi pregunta es si tienen otros bienes inmuebles. O sea, No, tienen otros locales, ¿no? Es el único no, que tienen. el único y está por lease. Ok, bueno, ahí lo que pasa es que cuando existe la figura de leasing, si bien es cierto, la empresa no es la propietaria todavía, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el banco como tal, el propietario en este momento es el banco, ustedes lo que están haciendo es como un pago de un arriendo y al final es que se toma la decisión de si lo adquieren o no, ¿ok? Ahora, cuando hacen ese contrato, el banco es el que está asumiendo el pago de los impuestos, es el que tiene que, es como si fuera el arrendatario, el propietario de Pero esa, dime, no, los impuestos los cubro yo. ¿los pagan ustedes también?
Sí. O sea, la propiedad, eso, pues eso está en los documentos del banco que decían que yo me encargaba de los impuestos y todo. ¿Puedo aportar? Sí, 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 claro. Bueno, Por mira, eso se... cuando es esta parte del leasing, digamos que yo lo vi en parte de casas, tú no eres la dueña y exactamente, tú pagas los impuestos, pero el banco los remite digamos, a la DIAN o a toda esa parte. Es como si tú estuvieras ahí de arriendo, que en un futuro eso va a quedar como tuyo. Así es lo mismo que la casa en leasing. Tú vas pagando el arriendo, con ese arriendo y los impuestos y todo eso lo vas pagando, pero no a nombre tuyo, sino a nombre del banco que tiene la propiedad a su nombre. Sí, a nosotros tenemos una cláusula que cuando se acabe de pagar, para devolvernos la propiedad se paga el 1% del valor Ujú. del Del bien leasing. inmueble, sí. Ujú. Y ahí ya queda bajo la propiedad de ustedes, es decir, ya lo registran como un Eso, activo, como como activo. Ajá. propiedad, planta y equipo de la organización. Eso. Lo Pero que, bueno, o sea, lo que no tenía la duda era porque el contador antes cuando pues me hacía eso, no me lo metía en los activos, entonces yo decía, pero ¿por qué sí? Pues no sé, tiene que aparecer, ¿no? bueno, ahorita hace como mes y medio salió una nueva normatividad frente al tema del leasing. Espérenme, yo aquí anoto. Se las comparto para que vean el alcance de esa norma, ¿ok? Aunque hay que, profe, tener Norma. cuenta que dice que el activo es un recurso controlado. Esa palabra es muy importante que usted dice. Y en el leasing no es que controlemos la propiedad. Estamos en ella y pagamos el arriendo, por así decirlo. Y ahí se configura el término, por eso es que no lo tienen registrado en Ajá. en la empresa, ¿sí? Pero bueno, una vez se libere el proceso de leasing, ya y se haya surtido todo el proceso y ya la organización tenga las escrituras del bien, ahí ya es el momento en el que pasa a registrarse esa propiedad directamente como activo en la contabilidad de la organización. Pero esto Ujú. tuvo un cambio hace como mes y medio. Voy a ubicar la normatividad porque hubo un artículo bien importante del Instituto Nacional de Contaduría Pública para, frente al análisis del leasing, para que lo tengamos claro y lo vemos en clase. ¿Listo? Listo, Listo. profe, gracias. Ok. Hay otro concepto que es bien importante y resulta ser el del pasivo. Entonces, cuando se habla de pasivo, el marco conceptual indica que pasivo es una obligación que está presente en una entidad y que esa obligación surgió de unos eventos pasados y al momento en que esa obligación venza, ¿qué se espera? Que la entidad para poder pagar esa obligación tiene que desprenderse de unos recursos, es decir, tiene que sacar dinero de su bolsillo para poder liquidar o dar de baja esa obligación que había adquirido. ¿Ok? Lo mismo pasa con los ingresos y con los gastos. A nivel de ingresos, ¿qué dice el marco conceptual? Dice que los ingresos son unos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos del valor en los activos o como decrementos de las obligaciones. Y con los gastos nos indica que son esos decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación de aumento de los pasivos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo tengo que hacer el reconocimiento de una transacción, digamos que previo a eso, yo ya tuve que haber elaborado mis políticas contables, ¿sí? En las políticas contables para poder construir esa política contable, yo tuve que haber conocido cuáles eran los tipos de transacciones que se hacían en la organización, a qué se dedica la empresa, qué tipo de qué busca la organización al realizar ese tipo de transacciones y con base en eso, yo empiezo a construir la política contable. En esa política contable se dice cómo voy a registrar ese tipo de transacciones, ¿ok? Y cuál es el impacto que eso tiene al interior de la organización. De esa manera, ¿qué va a pasar? Eso me va a permitir a mí poder tener, digamos que las cosas perfectamente claras y no solamente yo como contador, sino que todo el personal que trabaja en el área contable, partiendo del hecho de esa política contable documentada y socializada, ya todos saben qué
qué camino debe transitar las diferentes transacciones que se realizan al interior de la organización. ¿Por qué? Porque para haber construido esa política contable, lo primero que se tuvo que haber hecho fue haber acudido al marco conceptual, a entender el tipo de transacciones que se realizan en la empresa, a determinar cuál es el modelo de negocio de la empresa, a comprender por qué se hacen esas transacciones, qué busca la empresa con la realización de ese tipo de transacciones, y de esa manera la política contable se convierte en ese instrumento en el cual se vuelve como un manual de consulta. Digamos que al comienzo toda el área contable está mirando esas políticas contables con el propósito de decir, ok, si la política contable de activos fijos dice que así se debe registrar, se debe reconocer este tipo de transacción como si fuera un activo fijo, y lo contabilizan dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Cómo va a ser la depreciación? Ahí mismo en la política contable se especifica. La depreciación de, qué sé yo, de edificios. Ok, ¿cómo se va a hacer la depreciación del edificio? Entonces se dice, ok, yo voy a depreciar los edificios a 45 años. ¿Y por qué a 45 años? Si por lo general la norma dice que a 60. No, es que la norma tributaria dice que a 45 años. Bueno, ok, sí. Ahora, no, no, pero esa es en serio. La parte tributaria tiene su propio mecanismo de depreciación. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted deprecia a más años, pues digamos que el gasto por depreciación no se va a ver tan impactado y no se va a Ujú. disminuir tanto la utilidad. Pero si usted deprecia a menos años, ahí es donde la DIAN le dice, venga, explíqueme por qué está depreciando a menos años. Cuénteme, dígame cuál es el criterio que usted está utilizando. Y ahí es cuando el contador tiene que decir, si es que yo estoy depreciándolo a 45 años porque es que estamos en una zona sísmica, porque es que nuestro propósito Ajá, es sí. vender este bien inmueble lo más pronto posible. La razón que sea, pero esa razón debe estar Ah, sustentada. justificada. Eso. Exactamente. Ujú. ¿Por qué? Porque es que, y ahorita vamos a empezar a ver, que algo que existe, algo que envuelve la contabilidad son las famosas estimaciones contables. ¿Qué es una estimación? Una estimación es un criterio. Y el criterio puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, Lo que se espera. ¿perdona? Ok. No, profe, Por, qué pena, es que se me está yendo la onda en el internet y no sé qué está pasando y pensé que estabas preguntando que era una estimación y yo te contesté. perdón, Perdón. no hay ningún problema, tranquila. Entonces, básicamente, la estimación es un criterio de una persona. Usted puede decir, yo le puedo decir a usted, venga, ¿será que hoy llueve? Y usted estima con base en una observación que hace al cielo y dice, no, está despejado. Y puede que si yo le pregunto a otra persona, le digo, oiga, ¿usted cree que hoy llueve? Él mira y dice, uy, ese sol es de agua. Nunca he entendido por qué dicen eso. Ese sol es de agua y ese sol está picante, eso significa que va a llover. Digo, pucha, ¿y por qué usted, Nicho, en qué se basa para haber creado ese criterio? No, es que mi papá, cuando yo vivía en el campo, mi papá me decía que si el sol estaba muy picante y el sol, cuando usted lo siente en la piel, está ardiendo mucho, eso es un aguacero fijo. Y mire que yo y se remangan la camisa y dice, mire que me está picando, es porque va a llover. No, bueno, pues ese es su criterio, ya está en mí si yo confío en su criterio o no, ¿sí? Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo digo, no, pues yo más bien selecciono un criterio un poquito más acertado. Consulto la página del IDEAM desde el celular, miro el estado del tiempo y digo, es más, ni Eso. siquiera tengo que entrar al IDEAM. Simplemente digo, pronóstico del tiempo para el día de hoy. Uy, y si está en Bogotá, que es una ciudad larga, no es ancha, no es circular, sino es larga, pues fácilmente al norte está cayendo el superaguacero y en el centro hay un sol radiante. Entonces, como que uno siempre dice, bueno, ¿y cómo hacen los del pronóstico del tiempo? Por eso es que ahora usted encuentra en su equipo que abajo le aparece el pronóstico del tiempo. Le dice, está lloviendo, Sí. o el sol, el nivel de rayos UV está alto, que ya eso se lo dice el computador. Entonces, pues digamos que eso es un mejor criterio, ¿sí? Entonces usted dice, le preguntan, bueno, ¿y por qué dice que va a ser sol? Sí, es que el pronóstico del tiempo, mire lo que dice
el diario El Tiempo, o mire lo que dice el IDEAM, y pues si ya uno no le crea a esas entidades que son autoridad en ese tema, pues uno dice, ah, bueno, ya hasta ahí llego, ¿sí? Hasta ahí da. Eso Sí. mismo pasa con la contabilidad. En la contabilidad hay momentos en los que hay que hacer estimaciones contables. Por ejemplo, usted tiene en su empresa, usted es una empresa una empresa de tecnología. Y esa empresa de tecnología, digamos que lo más importante en una empresa de tecnología es los servidores, si es que son propios de la empresa, por muchos ya los tienen en la nube y pagan un arriendo y eso por los equipos. Pero si usted de pronto es el dueño de los servidores, si usted tiene su propio data center, entonces usted tiene toda una infraestructura montada para ese tipo de servidores. ¿Qué dice la norma? Dice que un equipo de cómputo se debe depreciar a los 5 años. Y eso mismo dice la DIAN. Pero usted puede decir, no, yo no los voy a depreciar a 5 años, yo los voy a depreciar a 3 años. Y entonces, pucha, usted dice, y el gerente se asusta y dice, venga, ¿y por qué a 3 años? Y si viene la DIAN, ¿qué le decimos? Le dice, no, tranquilo, vamos a hacer un estudio en donde vamos a determinar qué tanto, o sea, con base en lo que nos dice el fabricante de los equipos, cuánto puede durar los componentes más delicados del equipo y cuánto nos costaría reponerlos, y de esa manera tomamos la decisión si más bien reponemos o reparamos ese servidor con base en la vida útil que tiene estimada el fabricante, o más bien compramos otro equipo. ¿Por qué? Porque es que en temas tecnológicos la tecnología va avanzando muy rápido, y lo que usted hoy tiene de última tecnología, en 3 años, eso ya es obsoleto. Exactamente. Puede ser que no esté dañado, puede ser que todavía funcione, pero entonces usted pierde competitividad con su competencia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque él tiene los últimos servidores del mercado. Y entonces a ese man, los clientes entran de una sin ningún problema a la página web, hacen su pedido. De una se comunican con el banco, hacen los pagos, le informan, esos pagos de una vez se descuentan del inventario de productos de la empresa, y al día siguiente sale el despacho y ¡pum!, entregaron, y un cliente satisfecho. Usted, mientras tanto, usted todavía espera, ay, no, es que estamos haciendo un backup, y es que estamos haciendo, cargando los pagos en batch para que los podamos ver, y eso se nos demora 3 días porque es que el extracto del banco llega mañana, y entonces lo cargamos a la contabilidad de forma manual, y luego ya sabemos quiénes pagaron para hasta el día siguiente poder hacer el despacho del envío. Entonces yo ya me le estoy demorando al cliente 2 días y estoy dejando de ser competitivo, ¿ok? Por esa razón es que muchas empresas deciden hacer un estudio para poder estimar lo más acertadamente posible la vida útil, sobre todo de artículos tecnológicos, en este caso de servidores. Y usted me Profe, puede, dime. en este concepto, una opinión cortica. Aquí en La Dorada, cuando se va, digamos, la energía, las antenas de Claro, yo no sé qué, se apagan o algo así, yo no sé si es que están dañadas y se cae la señal de internet. Entonces, en este caso, Claro debería coger estas antenas y depreciarlas mucho más antes. Exactamente, sí debería. O mirar realmente cuál es el inconveniente, ¿sí? Sí, sí. Porque lo mismo pasa en Leticia. En Leticia, digamos que, pues por el terreno, por la selva, por todo este tipo de cosas, pues no hay un cable, ni mucho menos hay fibra óptica que Obvio. conecta a Leticia con internet de esa manera. Todo es satelital. Entonces, al ser satelital, cualquier medio aguacero ya dañó la comunicación. Y imagínese la forma en que llueve en la selva. Entonces, Mm. eso es muy complejo, y digamos que esos son temas que dificultan en términos de comunicación. En ese tipo de casos hasta es mucho más fácil decirle allá a Manaos o al pueblo, el primer pueblo que pasa, que queda pasando ahí la frontera de Leticia con Brasil, decirle, oiga, más bien suministren usted el internet, yo le pago y me evito el estar con un satélite que me va a hacer es pasar vergüenzas, y solucionamos de esa manera el problema con la comunicación, sobre todo en esos sectores en donde por temas de zona boscosa, por protección del territorio, por todo ese tipo de cosas, no se puede intervenir de manera directa. Entonces hay que acudir a temas satelitales. Entonces, pues digamos que existen muchas diferencias, pero para redondearles el tema de los servidores es, usted me puede decir,
pero es que Alex, yo tengo 2 servidores que son idénticos y ¿por qué a este servidor, el servidor A, usted lo deprecia a 3 años y por qué al servidor B lo deprecia a 5 años? Entonces yo le puedo decir, yo lo deprecio por la usabilidad. Y, bueno, ¿y por qué? ¿Qué uso le da al servidor A y qué uso le da al servidor B? Yo le digo, mire, el servidor A tiene las mismas características, los compré al mismo tiempo, me costaron lo mismo, pero al servidor A yo le doy más candela. Entonces, ¿qué hago? Esa es la base de datos. Y la base de datos está montada en ese servidor. Y toda transacción que llegue a hacerse en la empresa le pega a ese servidor, quiéralo o no. Está haciendo consultas, está haciendo modificaciones, entran los pedidos, se suben los extractos, se hacen los pagos online, todo ese tipo de cosas pasan y se hacen a través de esa base de datos, ¿ok? De ese servidor. Por eso digo yo que ese servidor se usa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El otro servidor yo lo tengo como un repositorio. Y usted mira, uy, pero ¿qué es un repositorio? Un repositorio es donde yo guardo documentos, donde guardo de pronto backups, donde lo tengo ahí simplemente para almacenamiento, ¿ok? Entonces puede ser que yo dentro de la empresa, ahí guardo, qué sé yo, las hojas de vida de los funcionarios, ¿sí? Las escaneo y las guardo en un repositorio específico. Guardo toda la parte de soportes de pago, los tengo ahí escaneados y están guardados en una carpeta específica, pero a ese servidor únicamente entran unos perfiles muy específicos y lo hacen en horas laborales. Entonces, es el mismo servidor, las mismas características, el mismo precio, el mismo día los compré y Pero, uno lo desprecio a 3 años y el otro lo desprecio a 5 años. Y entonces viene el auditor tributario y me dice, ¿y por qué está haciendo eso? Entonces yo le digo, no, mire, es que lo tengo perfectamente documentado. Mire, este equipo, debido a su uso, el fabricante me indica que digamos que su vida útil está proyectada más o menos a 36 meses. Digo, bueno, profe, y sí, dígame. eso que usted dice, eso es lo que se llama nota del estado financiero, o sea, digamos depreciación, este deprecia más y pongo mi nota, eso es lo que esto explica, ¿cierto? Bueno, digamos que aquí lo que estoy hablando es de una estimación. Sí, Es estimación en el sentido de la depreciación. Vuelvo y les digo, en muchos aspectos de la contabilidad hay que hacer estimaciones, pero esas estimaciones son cálculos que uno hace. Y les pongo el ejemplo del clima. Usted toma la decisión, si me da una respuesta de cómo va a estar el clima el día de hoy, mirando al cielo o arremangándose la camisa y poniendo el brazo al sol para que si está picante, entonces usted mira, va a llover y va a llover duro. Entonces yo digo, uy, pucha, no, pues yo más bien consulto. Entonces, está en mí que estoy recibiendo la información si yo le creo a ese criterio o no le creo a ese criterio. ¿Qué sí, pasa? profe, pero Sí, digamos, si la DIAN quiere revisar, eso nosotros lo explicamos en una nota, ¿no? O ellos no. tienen que dirigirnos directamente al contador y preguntar. Bueno, digamos que en ese tipo de casos, por lo general, la auditoría tributaria Sí, la la auditoría. atiende por lo general el contador o el revisor fiscal y el representante legal. ¿Ok? Entonces, Sí, por lo general está esa tripleta ahí. Y ese tipo de preguntas es para que el contador la resuelva. Y al sí. contador le van a decir, bueno, ¿usted de dónde sacó esa estimación? ¿Con base en qué? El contador puede sacar la política contable, en donde se dice Ajá, cuál es la política contable de la propiedad, planta y equipo, y en uno de sus anexos está ajá. ese criterio que da el fabricante de los servidores, en donde dice que Okey. ese tipo de máquinas se deprecian o Ah, tienen una vida útil de 36 meses, por decir algo. ¿Ok? bien, bien, bien. Por qué es tan importante el criterio del fabricante? Porque él ha hecho pruebas, él ha hecho estudios y sabe los componentes que tiene el servidor y sabe la vida útil de cada uno de ellos. Y por eso él puede decir que ese equipo, su vida útil, sin ningún tipo de problema, casi siempre la vida útil va acompañada de la garantía. Entonces, cuando el fabricante dice, yo le doy una garantía de 6 meses, es porque usted sabe que después de los 6 meses algo le va a empezar a fallar, porque él ya lo tiene medido, él ya sabe
cuál es el componente que le va a empezar a flaquear. Y en temas de servidores, si hay algo que empieza a molestar, son los chips, ¿sí? Y esos son unos componentes que son muy caros, que ahorita con todavía la crisis de chips que hay, pues no ha permitido que, digamos que es mucho más fácil reemplazar ese equipo que pedir el repuesto para poder poner en funcionamiento esa máquina. Entonces, ese tipo de cosas, por eso se dice que la política contable tiene que estar completamente documentada y los anexos que soportan esa política contable, esos son los que sacan de un problema a un contador, porque ahí es donde están los estudios que identifican por qué usted como contador tomó la decisión. Imagínese que usted es nuevo, usted lo acabaron de nombrar contador de la empresa y el contador antiguo se fue bravo, no le pagaron, no hizo entrega del cargo, pero era un contador juicioso, un contador que tenía todos los documentos en regla y todas las políticas contables están documentadas y están ahí en el archivo de la empresa. Usted simplemente se remite a ellas, saca esa documentación, la lee, eso le va a tardar una semana, 2 semanas, si es que son muchas, se puso al día usted y vuelve y las guarda y sigue la operación en la empresa. Eso es lo que le permite a las organizaciones seguir. Por eso es tan importante la documentación en todas las áreas, no solamente en la parte contable. ¿Ok? Pero eso es lo que se hace cuando viene una visita de la DIAN. Usted tiene que sustentarle de dónde o cómo fue que hizo el estudio, cómo fue que usted construyó su criterio para que el auditor diga, ah, bueno, listo, se la valgo. ¿Qué pasa en muchos eventos? Imagínense que aquí en Colombia hay un gran problema y es que cuando usted compra un edificio, usted dice, ok, el edificio, ¿cuánto me lo vende? No, dame 1.000 millones y es suyo. Listo, entonces 1.000 millones fueron, hicieron escrituras, usted pagó y tome su edificio. Y listo, entonces usted llega contento y le dice, señor contador, compré este edificio, regístrelo en la contabilidad. Y lo coge el contador y dice, miércoles, ¿cuál es el problema en esa compra? No sé si alguien me pueda decir, ¿qué problema tiene esa compra? Ni idea. Ok, no hay ningún problema. El problema inmerso en ese tipo de transacción es que va en un solo valor, englobado en un solo valor, en los 1.000 millones de pesos, va englobado el costo del terreno y el costo del edificio. Ese es el problema que tenemos acá en Colombia cuando hacemos una compra de un bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted registra los 1.000 millones como compra del edificio, pues usted va a empezar a depreciar el edificio por los 1.000 millones de pesos. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque usted tiene que prorratear cuál es el precio del terreno que no se Ajá. deprecia para separarlo de ahí y empezar a depreciar lo que realmente le vale el edificio. Sí, porque cuando uno compra una casa, lo que vale es el terreno. Sí, pero existe ese problema. Tú tienes las escrituras de tu casa y, bueno, ¿cuánto vale el terreno y cuánto vale la construcción? ¿Y Y uno dice, cuánto vale la construcción? miércoles, Ajá. dice, Sí, no, sí. y ese es el problema al que se enfrenta un contador. Uno dice, bueno, ¿y yo aquí Ah, qué registro para un lado y qué registro para el otro? Entonces, pues, le toca ir a la salomónica y decir, oiga, señor un gerente, perito. exacto, lo felicito por la compra, pero necesitamos traer un perito que esté en capacidad de decirnos, de separarme ese valor, que me lo deje, que me deje la constancia de ese estudio o de ese criterio que él dio con base en sus medidas actuariales, con base en todos los criterios que ellos utilizan, me da un certificado y ese es mi respaldo. ¿Ok? Oye, entonces Carmen, Spitia, con lo del leasing del local, también debe hacer eso cuando ya queda su nombre, ¿no? Sí, tienen que separar Claro, separar. el precio del terreno de la edificación como tal, para así mismo poder, porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso no se hace, usted empezó a depreciar el 100% de esos 1.000 millones y ahí está inmerso el valor del terreno. Y lo primero que le va a decir el auditor de la DIAN es, ay señor, usted me está evadiendo impuestos.
Y usted, pero ¿cómo así que evadiendo impuestos? Porque de por sí ya la palabra es fuerte. Y usted, ¿cómo así que evadiendo impuestos? Y le corre un corrientazo por todo el cuerpo y usted ya se ve preso. Y no, pero no, yo no he hecho nada. ¿Cuál es el problema? Le dice, claro, usted me está depreciando el terreno y los terrenos por norma contable eso nunca se deprecian. Y usted, ay, juepucha. Y el gerente lo mira de arriba abajo como diciendo, ¿yo a quién contraté? No, pues es que es un error que fácilmente la persona que no tiene la experiencia lo comete, ¿sí? Porque usted recibió unas escrituras que dicen que ese edificio vale 1.000 millones, ¿sí? Entonces, ahí se está cometiendo ese error y evidentemente está evadiendo impuestos. ¿Por qué? Porque usted con esa depreciación tan alta disminuyó su utilidad y pagó un menor porcentaje. Entonces, ¿qué le va a decir el auditor? Le dice, entonces, señor contador, hágame un favor, váyase hacia atrás hasta el momento en que compraron ese edificio, prorratee el precio del terreno y el del edificio y vuélvame a ajustar las cuentas, presénteme las declaraciones de renta con la respectiva sanción para que yo no vaya y emita un acto de emplazamiento y la sanción se le duplique. Entonces, claro, usted arranca como loco. Ay, Dios. ¿Y cuál es el problema ahorita? El problema es que contador, revisor fiscal y representante legal, que son los que firman los estados financieros, son Ajá. solidarios al momento de pagar una sanción. Ya no Upa. era como antes, que, ay, señor gerente, sancionaron a la empresa si por un error que cometimos en el área contable, pero como usted también firmó y usted no se dio cuenta. Entonces, ahí, anteriormente la empresa era la que se tenía que absorber el 100% de la obligación. Hoy día no, la empresa le dice, ah, bueno, señores, la norma dice que ahora ustedes tienen que pagar eso, entonces arreglen ese problemita porque yo no estoy aquí para pagar las embarradas de ustedes. Hay que estar con Ajá. mucha atención frente a eso. Y ahí Sí. es en donde entra una parte bien importante y es que cuando yo tengo estimaciones contables, porque las van a ver, siempre hay estimaciones contables en todo momento en la contabilidad. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces, si mi criterio está mal, ¿quién está en capacidad de decirme que lo corrija? ¿O cómo es de bruto? ¿Por qué hizo eso? Entonces, ahí es en donde entra a jugar el papel del auditor externo o del auditor interno o del revisor fiscal. Lo primero que tienen que hacer esos tres es revisar esas políticas contables y entrar a determinar el nivel de confianza y de credibilidad de las estimaciones contables que se están haciendo al interior de la empresa. ¿Ok? Eso es bien importante y ahí es en donde se centra la mayor cantidad de errores que presenta la contabilidad de una empresa. ¿Ok? Por Ok. eso hay que cumplir con esa obligación de realizar procesos de auditoría al interior de la empresa para que me digan si esas estimaciones están bien o están mal, si las tengo que corregir o puedo seguir tranquilamente tal cual como lo estoy manejando hoy en día. ¿Ok? Profe, una Entonces, dudita rápida. dime. Eh, digamos, en tu conocimiento, ¿me puedes explicar en forma lógica por qué el terreno sube de precio y no se deprecia, pues, por lo que dice Bueno, la norma? sí, digamos que el terreno básicamente tiende a valorizarse, bueno, Sí. en ciertos espacios. En el campo, hoy en día se está desvalorizando y firmemente, pero es un tema más político que otra cosa. Ujú. Entonces, el terreno hoy en día se valoriza debido a proyectos que tenga los gobiernos. Puede ser, cuando hablo de gobierno, estoy hablando del gobierno nacional, del departamental o del municipal. Puede que tenga algún proyecto y por ahí se estima que va a pasar una avenida, que van a crear un puerto, que van a hacer Ah, alguna obra de impacto que le suba el valor a esos terrenos. ¿Ok? ¿Qué ah, pasa? sí, sí. ¿Por qué la edificación pierde valor? Por su uso. Entonces, en la medida en que en que algún activo se utiliza, ese activo tiende a sufrir un desgaste y por eso es que cuando se habla de una repotenciación de algún activo, ahí ese valor se toma como un mayor valor del activo. ¿Por qué? Porque usted ya lo mejoró y amplió o alargó su vida útil. Entonces, ese tipo de mejoras incrementan el costo
de esos activos. De todo eso vamos a hacer ejercicios acá en la clase cuando empecemos a mirar cada uno de esos componentes, sobre todo cuando lleguemos al de propiedad, planta y equipo, que es de pronto el que más arandelas tiene, porque ahí no solamente hablamos de propiedad, planta y equipo, sino que vamos a hablar también de propiedades de inversión, ¿sí? Y vamos a entrar a analizar otro tipo de conceptos que ahorita aquí vamos a desarrollar unos casitos con el propósito de tener una idea mucho más genérica y ver lo importante que es reconocer las transacciones y después medirlas. ¿Listo? Listo. Entonces, Profe, dime. y ahora en estos momentos que se ve que, digamos, en la parte de vehículos, que ya un vehículo usado ha subido de precio en lugar de depreciarse, se ha valorizado, ¿cómo se lleva eso en los estados financieros? O igual se deprecia, teniendo en mm, cuenta que en el mercado subió. Bueno, lo que pasa ahí es que ahorita el mercado del usado está disparado, es básicamente porque no hay vehículos nuevos. ¿Qué pasa? Que si usted va ahorita a un concesionario y dice, oiga, quiero la última Toyota, estoy loco por ella, ¿cuánto vale? Le van a decir, no, pues vale 250 millones, pero toca esperarse, ¿sí? Porque es que mire que ya hay 15 en cola. Y los vehículos están proyectados para que nos lleguen en más o menos en 6 meses. Tan pronto lleguen, si quiere, usted me da, qué sé yo, 10 millones de pesos, aparta el vehículo, yo le mantengo el precio porque con la devaluación del dólar, con la devaluación del peso frente al dólar, pues ese carro va a subir más de precio. Entonces, si usted me lo aparta ya, yo le sostengo el precio y entra como el número 16, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema de los vehículos hoy en día? Y bueno, no solamente de los vehículos, de muchos electrodomésticos que hoy en día se manejan a base de chips. Y es que otra vez hay escasez de chips a nivel mundial. Ustedes saben que el mayor fabricante, ¿saben quién es el mayor fabricante de chips hoy en el mundo? No. Es Taiwán. ¿No es la India? Ah, no. No, es Taiwán. ¿Taiwán Taiwán es el que está la... peleando ahorita con China? Exacto. ¡Ay, Bueno, no! no, no. Y no está peleando ahorita, desde siempre han estado agarrados, pero básicamente el inconveniente radica es en que Taiwán ha logrado desarrollar una tecnología muy buena y es la mejor del mundo, en donde es la única fábrica, se llama, ay, se me fue el nombre de esa empresa, TSM, Taiwan System Test Manufacturing, esa empresa la que hoy en día es la única capaz de producir los chips más pequeños en el mundo. Y usted dirá, bueno, ¿y para qué tan pequeños? Pues para crear celulares, equipos portátiles, equipos que van para los aviones de combate, para los misiles, para todo eso se necesita, todo eso se mueve a base de chips, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a escasear, bueno, anteriormente en el 2020 hubo otra escasez de chips, pero fue porque básicamente en Taiwán, al ser una isla, allá llueve como si no hubiera mañana. ¿Y qué hacen ellos? Para poder fabricar los chips se necesita una agua ultra, como ultra limpia, como ultra, mejor dicho, muy pura. Y pues como están en una isla, pues agua no es lo que tengan así. O sea, agua pura no es que les abunde. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen que dar una serie de pozos en donde, como llueve tanto y esa es agua dulce, es mucho más fácil de purificar. Entonces, recogen toda esa agua y esa misma agua es la que utilizan para limpiar cada una de las láminas que conforman eh, los chips y eso es lo que permite que esos chips tengan una mayor durabilidad y la comunicación entre cada una de esas laminillas sea mucho más rápida y limpia. Entonces, ¿qué hacen? Comienza en el 2020, acompañado de la pandemia, preciso fenómeno del niño en Taiwán, no llovía. ¿Y qué pasa? Que la otra empresa que está en capacidad de producir chips, pero ya más grandecitos, ya un poquito que como que usted va a comprar un celular y ya es un poquito más gordo, un poquitico más grande, y usted como que no le gusta tanto, ¿sí? Entonces, esa otra empresa es
la americana, la que crea los chips, esperen aquí el equipo, la empresa Intel. Intel es una empresa americana que también crea esos chips, pero Taiwán le ganó desarrollando los chips más pequeños en el mundo. Por eso todo el mundo está comprándole chips a Taiwán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es el problema ahorita con China? Que usted es Estados Unidos y usted tiene secretos militares. Para poder que a usted le cumplan las condiciones de los chips que necesita, usted le tiene que decir a Taiwán, oiga hermano, es que mire, yo estoy construyendo un portaaviones que tiene estas y estas características y necesito unos chips para que me manejen este tipo de componentes, necesito unos chips de tal dimensión que tengan tal capacidad y tal nivel de procesamiento. Y para este otro tipo de tecnología, necesito otros chips que tengan esto y esto. Entonces sacan toda una documentación, porque es que eso no es que yo vaya y le diga, oiga, necesito unos chips chiquis y que sean poderosos. No, usted tiene que darle toda la información para que ellos estén en capacidad de producirle los chips que usted necesita y el día que se le acaben a usted o que se le dañe algo, ellos tienen ahí de repuesto o los fabrican de una vez. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la documentación, saben cómo prepararlos y en qué los van a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Taiwán hoy en día se ha convertido en la bodega de secretos militares más grande del mundo. Por eso es el problema de querer que Taiwán no caiga en manos de China, porque una vez caiga en manos de China, China se apropia de todos esos secretos militares en su gran mayoría y se va a convertir en la potencia militar a nivel mundial. Entonces, por eso es que no quieren que Taiwán, bueno, que China invada Taiwán, ni mucho menos. Y por eso fue que Rusia, que China se puso hágale, Putin, vaya a invadar Ucrania, le va a dar miedo, ay, tan gallina, vaya, hágale, y lo empujaba, y Putin, no, no, pero es que, y si se me vienen todos después, usted me ayuda, vaya, yo lo respaldo después, pero vaya, invádalos, ¿y qué pasó? China le dio la espalda, le dijo, no, 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 yo no me meto en ese problema, pero yo sí voy a mirar qué pasa, porque como yo quiero hacer lo mismo con Taiwán, quiero saber qué le hacen a Rusia para yo irme preparando de manera tal que el día que yo invada, a mí no me vaya a afectar tanto como está afectando hoy en día a Rusia. Entonces, ese es el problema geopolítico que hay hoy en día con todo esto de Taiwán, de China y los chips. Y para darte la Interesante. respuesta, y para dar la respuesta del por qué Súper. los, los carros antiguos, los carros usados están subiendo de valor, porque hay escasez de vehículos. Ah, bueno, y es que los chips para carros son como perdónenme la palabra, son como los machiches, ¿sí? Es decir, son como los más, ¿qué les digo? Como los menos inteligentes, porque usted necesita un chip. Hoy en día los carros los vende, usted ya no los vende por la potencia, por la cantidad de segundos en que el carro pasa de 0 a 100 kilómetros, porque ya en todas las vías hay trancones, las vías tienen huecos. Entonces, digamos que hoy en día eso ya no es lo que busca la gente. La gente busca es confort, busca calidad de vida. Y para Bueno, eso, todo. sí, entonces usted lo que mira son los gadgets que tiene el carro. Entonces, ay, que yo le pase el piecito por debajo y el baúl se abra y se cierra automáticamente. Que el carro por dentro tenga calefacción en cada una de las sillas, una calefacción graduable y todo ese tipo de cositas se hacen a base de chips. ¿Qué pasa? Que al haber escasez de chips, pues la TSM de Taiwán, la que fabrica los chips, le dice a los de los carros, uy, hermano, ¿sabe qué? Eh, no, no, estoy mal de chips, ¿sí? No, no le puedo vender ahorita. Si me da año y medio, le puedo surtir lo que usted me pide. Pero lo que pasa es que yo ahorita tengo, mi prioridad es en estos momentos las fuerzas militares, porque esos sí son mis buenos clientes, ¿sí? Y con el problema que hay en Rusia y todo, y ahorita que toda Europa empezó a incrementar su presupuesto para armarse, porque ese era el problema que tenía, que tenía toda Europa, y es que dijeron, no, en caso que haya algún problema, pues Estados Unidos viene y nos salva.
¿sí? Entonces ellos ya no estaban invirtiendo en ejército, en equipamiento, en armamento, sino simplemente se descararon, que esa era la pelea de Trump en su momento. Les decía, bueno, pero es que ustedes que se descararon, ya no invierten en temas militares y nos están dejando toda la carga a nosotros. Por eso era que Trump estaba tratando de decir, yo ya no los voy a defender, ¿sí? Ya háganlo ustedes. Cuando vieron lo que le hizo Rusia a Ucrania, claro, ya de una dijeron, uy, hermano, esta vaina en cualquier momento nos pueden invadir. Y comienzan a decir, ah, bueno, entonces vamos a mejorar otra vez y van a empezar a fabricar ya portaaviones, a meterle más infraestructura a su fuerza aérea y sobre todo, y lo más importante, a formar ejército, porque ya hasta ni ejército tenían, o el ejército que tienen, digamos que es un ejército como muy de oficina, como muy light, en donde pues simplemente se dedicaban a unas actividades muy propias, como no entraban a combate, entonces pues no había problema, pero con este problema de Rusia, ahora sí ya se empezaron a ver la necesidad de incrementar toda su fuerza militar. Y eso es lo que está haciendo que entonces toda la fabricación de chips se oriente a las fuerzas militares. Entonces ahorita Alemania está que compra aviones a lo loco, Francia se está armando, todo este tipo de países hoy en día está entrando en esa tónica. Y por eso los chips que iban destinados a los vehículos ya no se los están vendiendo y se prefieren vendérselos a compañías de celulares, a compañías de equipos de cómputo y a los ejércitos del resto del mundo. Entonces, y eso es lo que está subiendo el precio de los carros antiguos, porque ¿qué pasa? Que los concesionarios tienen que mover su negocio. Si no hay carros nuevos para poder comercializar, entonces ellos empiezan a comprar carros antiguos con el propósito de tener sus ingresos y de poder seguir moviendo el negocio. De lo contrario, se van a la quiebra. Entonces, eso es lo que está disparando Pero digamos, me subió el carro, ¿cómo lo registro? Porque aumentó el precio. Sí, digamos que en ese tipo de casos, ¿qué hace uno? Ahorita vamos a hablar, lo primero es el reconocimiento, luego hablamos de la medición. Sucede que hay dos etapas de la medición inicial y la medición posterior. La medición inicial, por lo general, uno la hace a costo histórico. ¿Qué es costo histórico? Que usted suma no solamente el valor en este caso del vehículo, sino que le suma la matrícula, el traspaso, el SOAT, todo ese tipo de cosas hacen Sí. parte de ese valor del vehículo, el valor inicial, ¿sí? Pero hay otra medición que se hace al momento del cierre contable, que es la medición posterior. Entonces, digamos que usted compró ese vehículo el 15 de marzo. A 31 de diciembre, usted tiene que mirar cuánto vale ese vehículo. Y eso es lo que se llama valor razonable. Porque Eso es lo que yo quería llegar. Sí, eso era el valor razonable. Gracias, profe. sí, Sigue. entonces uno lo que hace ahí, en esa medición posterior, es mirar ya el precio del mercado para determinar con qué valor cierra ese periodo contable. Entonces, en esa medición posterior, usted va a encontrar que en el mercado, ese vehículo que usted había comprado en 30 millones, a final de diciembre va a estar costando 35 millones. Entonces, ahí lo ajusta. ¿Ok? Eh, digamos que esa es la dinámica que se tiene, porque por eso está, y digamos que una de las mejores prácticas y lo que más recomienda el estándar internacional es que en la medida de lo posible, cuando usted tenga que realizar procesos de medición, siempre en la medida que sea viable y que sea lo más, que no resulte tan costoso, usted haga uso del valor razonable. ¿Ok? Que es el valor confiable, es el valor del mercado, es un valor transparente y de esa manera, pues usted, pues digamos que confía más en ese precio. Ahora, ¿qué pasa? Que no todo no todos los bienes tienen un mercado abierto. Entonces, por ejemplo, a nivel de vehículos, pues es fácil. Y yo siempre coloco un ejemplo y es, acá en Bogotá hay un sitio en donde se llama Álamos, en donde hay unos lotes grandísimos, son desocupados. Yo creo que son los únicos lotes desocupados en Bogotá. Y allá van todas las personas que quieren vender su carro. O sea, no lo llevan al concesionario, no ponen un aviso en el periódico, sino que lo llevan allá a Álamos. Ya, eso es un sitio que todos aquí conocemos. Entonces, si usted quiere comprar un carro, usted va a Álamos, ¿sí? Y va a negociar directamente con el vendedor. ¿Ok?
que es lo bueno. Si usted va a un concesionario, pues digamos que ya de entrada el valor se le sube más o menos en 5 millones, eh, pero pues digamos que usted tiene como la medio confianza de que el vehículo está bien. O sea, que sale con los mínimos que debe salir un vehículo. Cuando se lo compra el dueño en la calle, pues usted se echa la bendición y dice, sí, me ahorro esos 5 millones, pero pues hagámosle, a ver qué tal. Entonces, allá en Álamos, usted encuentra todo tipo de vehículos, usted encuentra todo tipo de vendedores y usted asume el riesgo. No quiere decir eso que Álamos es un mercado. Pues en principio es un mercado, ¿por qué? Porque, ¿qué se entiende por mercado? Un sitio físico o virtual en donde convergen compradores y vendedores. Y en Álamos pasa eso, es un sitio físico en donde llegan compradores y llegan vendedores. ¿Listo? Entonces ahí estamos cumpliendo la definición de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que usted va y le pregunta, usted quiere comprarse un Renault Logan 2017. Y ya, bueno, y empieza a buscar, no, un Renault Logan, un Renault Logan. Y, ay, mira, aquí hay un señor que tiene el Renault Logan. Entonces va y le pregunta, bueno, hágame un favor, ¿cuánto vale el carro? Y el señor lo mira de arriba abajo y le dice, 37 millones. Porque es que usted se fue de corbata, ¿sí? Y con los Claro. zapatos bien embolados. Y dijo el man, no, este man vino en carro, no de tener carro, sino una camioneta. Entonces a este man le tiro duro y le pide 37 millones. Y usted como que se asusta y dice, ok, bueno, va a dar una vuelta. Y se va y en el otro parqueadero encontró dos carros igualitos, modelo 2017, tal cual al que le pidieron 37 millones en 22 millones. Venga, ¿y por qué lo está vendiendo tan barato? No, hermano, tengo un problema, no he podido pagar la cuota y me van a embargar y prefiero venderlo barato que tener que perder toda la plata. Ah, ok, Claro. perfecto, listo. Entonces, eso no es un mercado. No, bueno, es un mercado, pero no es un mercado confiable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los precios fluctúan drásticamente, ¿ok? Que no es lo que pasa en un mercado, por ejemplo, como la bolsa de valores, en donde usted entra y la acción de Ecopetrol a hoy vale lo que dice el mercado, ¿ok? No se lo van a vender más caro, no se lo van a vender más barato, ese es el precio. Y ese precio le da a usted confianza porque usted sabe que no le están dando en la cabeza. Usted sabe que ese es el precio que tiene que pagar y San se acabó, usted hizo la compra tranquilamente porque hay un mercado que está controlado, porque hay un mercado del cual se transan los mismos tipos de documentos y tienen ese valor que se transa en ese mercado, es el valor que realmente digamos que emite confiabilidad o emite un grado de confiabilidad mucho más Ajá. alto en él, ¿ok? Sí. Nos fuimos un poquito, no, es decir, hemos avanzado más en el tema, pero es un poquito como por darle las respuestas a las preguntas que están haciendo, ¿ok? Entonces, devolviéndonos al tema del reconocimiento, tenemos aquí, por ejemplo, la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y de medición. ¿Qué pasa? Que para poder hacer digamos que estos dos conceptos van de la mano. Cuando usted tiene que reconocer algo en la contabilidad, lo tiene que hacer básicamente porque ya está haciendo la transacción, ¿ok? Es decir, ya lo tiene que registrar en la contabilidad. Y cuando ya lo tiene que registrar, o sea, usted no solamente hace el reconocimiento, sino que usted tuvo que pagar. Y para poder pagar, usted tuvo que haber hecho otro proceso de medición, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Usted fue y adquirió eh, un telescopio que me permite ver el hoyo negro de la galaxia 72. Ese telescopio, mi chica, no hay un mercado en Colombia, no hay un mercado confiable en el mundo. Usted lo trajo de Alemania porque allá lo fabricó lo fabricaron en Siemens y para usted eso es confiable. Y ese es un buen criterio, ¿sí? Usted dijo, no, yo lo voy a la FIA, yo no voy a comprar algo en China que se me dañe en 2 meses, yo necesito que ese telescopio me dure por ahí unos 5 años porque le voy a dar palo. Ok, listo. Entonces, usted lo primero que hace es, ya hizo la negociación, independientemente si ya la pagó o ya lo recibió. Entonces ya lo estamos es causando, ¿ok? Se, se tiene la plena convicción de que se va a realizar esa transacción. Todavía no hemos pagado y mucho menos hemos recibido el telescopio, pero ya se firmó un contrato de compraventa. Entonces, procedemos a registrar esa transacción. Entonces, tenemos que decir, ok, ¿y ese telescopio qué?
¿Qué van a hacer con eso? Si nosotros somos una empresa de tecnología, ¿telescopio para qué? Ah, no, pues se le preguntará al gerente, se mirará en la política contable qué dice. Si no dice nada, pues se mirará con el gerente cuál es el propósito con el cual compró ese telescopio y de esa manera, pues lo registraremos o bien sea como propiedad, planta y equipo para poder decir que va a ser parte del desarrollo o va a ser parte, digamos que lo vamos a utilizar en el desarrollo del objeto social de la empresa y lo llevaremos ahí como propiedad, planta y equipo. Para eso, el proceso de reconocimiento me tiene que decir el primer paso, que es identificar el contrato con el cliente, ¿ok? Entonces, en ese contrato, con contrato no estoy diciendo que tiene que haber un documento firmado por ambas partes y llevado a notaría y con huella. No, es simplemente un contrato. Aquí básicamente se hace referencia a un acuerdo entre dos partes, ¿ok? Yo dije que el contrato, que hicimos un contrato de compraventa, eso es válido. Digamos que la formalidad que se le da a una transacción que está próxima a materializarse. Entonces, ya con ese contrato me estoy obligando yo, como comprador, a pagar un dinero y se está obligando el vendedor a entregarme el bien, ¿ok? Entonces, ese contrato es básicamente un acuerdo de voluntades, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese tipo de contrato. ¿Es un contrato de compraventa o es un contrato de arrendamiento? Lo que sea, ¿listo? Primero identifico ese contrato. Una vez ya identificado ese contrato con el cliente, paso a identificar las obligaciones que están inmersas dentro de ese contrato o en ese acuerdo que hemos hecho, ¿ok? Obligaciones en donde yo digo, mire, yo me comprometo a pagar por ese telescopio el 30% de cuota inicial, el 60% una vez lo ponga en puerto, y el otro 30% y el 40% restante a 30 días. Ah, bueno, listo. Y esas condiciones me las aceptó el vendedor y así estamos haciendo el negocio. ¿Qué pasa después? Hasta ahí esos dos primeros pasos son el reconocimiento. ¿Listo? Después de eso, ya viene lo que es el proceso de medición. Y en la medición, ¿qué tengo que hacer? Determinar el precio. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Entonces yo digo, ah, bueno, me costó $50,000 el telescopio. Y entonces le dice el contador, ok, $50,000, pero ¿en dónde está el telescopio? No, está en Alemania. Pues tampoco, ¿y cómo va a llegar el telescopio acá? Pues lo tienen que mandar en barco o lo va a mandar en avión. Eso es un flete. Ah, ok. O sea, ese flete es un mayor valor del activo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo, digamos que si bien es cierto, mi telescopio vale $50,000, para que llegue aquí a Bogotá, donde yo lo necesito instalar, a donde yo necesito utilizarlo, tengo que incurrir en gastos de fletes. El flete no viene solo, el flete por lo general viene acompañado de unos impuestos y además de un seguro. Entonces, pago eso, digamos que me costó 5 millones más. Entonces, convierta esos $50,000 a la tasa de hoy, póngale, redondeamos eso a 4,000 pesos. Estamos hablando de 200 millones más 5 millones de fletes, impuestos y seguros del puerto de salida. Transita el barco, llegó al puerto de Cartagena, ahí me dicen, bueno, tienen que desembarcarlo, tienen que guardarlo en un almacén de depósito a término mientras le hacen la valoración y luego viene un pago de impuestos, unos impuestos recuperables, otros no son recuperables y digamos que ahí yo ya puedo nacionalizar ese telescopio. Eso me costó 7 millones más. Entonces ya van 212 millones que me vale el telescopio. No estoy diciendo que son solamente los 200 millones del telescopio y 12 millones de fletes, impuestos y gastos de nacionalización. No, esos es lo que se toma en esa medición inicial, todos esos gastos en los que yo estoy incurriendo para poder tener ese equipo en funcionamiento. Pero hasta ahora está en Cartagena. Entonces después llegan y me dicen, don Alexander, listo, ya quedó nacionalizado. ¿Cuándo viene por él? Ay, y yo le digo, pero luego usted no me lo manda, eso no está pago ahí. Me dice, no, 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 don Alexander, eso es simplemente tema aduanero. Ahora a usted le toca mandar un camioncito que venga y le recoja la máquina, el telescopio, nosotros se lo entregamos, le mandamos los papeles y esa empresa se lo lleva a Bogotá. Bueno, listo. ¿Cuánto vale eso? No, 4 millones. Miércoles. Ok.
Entonces ya va, Ay, ya Dios perdí la mío. cuenta, como en 216 millones. Entonces, le llegó ese equipo, pero usted dice, bueno, ok, ¿quién se lo arma? Porque eso por lo general viene desarmado. Entonces, bueno, ¿quién le arma eso? ¿Quién está capacitado para armar un telescopio de esa categoría que le garantice que cuando esté armado usted va a ver el hoyo negro de la galaxia 72? ¿Quién? Entonces usted dice, no, juepucha, me va a tocar traer un man de la empresa de allá, de Siemens, o si aquí hay una filial, entonces mirar si esos manes aquí tienen alguien que sea capaz de armarme eso. Y lo hay. ¿Cuánto vale? 12 millones. Miércoles. Ya se le subió a usted el tema a 228 millones de pesos. A armarlo. Pero entonces cuando viene el ingeniero a armar el telescopio, le dice, ¿y a dónde lo va a poner? Dice, no, pues en la terraza. Y no sea bruto, ¿cómo lo va a poner en la terraza? Usted necesita un espacio mucho más alto para que cuando crezca un árbol no le quite la señal o se le atraviese ahí. Entonces usted tiene que ponerlo bien alto y una cúpula porque es que el sol y el agua. Miércoles, y ahora entre a hacer arreglo, obra civil. Entonces, ¿cuánto le vale la obra civil? 17 millones. Mierda, ya armó usted todo eso. Luego sí volvió allá, oye, no, el ingeniero, que si viene, que ya está. Ok, va el ingeniero, le dice, listo, perfecto, está bien la obra civil, no sé qué, no hay ningún problema. Yo se lo armo, le cobro 22 millones. Uy, ¿por qué tan caro? Ah, porque es que solo lo hago yo y yo cobro eso. Uy, hermano. 20, o sea, fácilmente ese telescopio que realmente le costó 200 millones, con todas esas arandelas, en la medición inicial, usted lo va a registrar por 250 millones de pesos. ¿Ok? Mire todo lo que se le incrementó por el hecho de ser un producto importado. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que se les quede en el ambiente, en este ejemplo, es que el proceso de medición inicial contempla todas esas arandelas. Y la contabilización también va cambiando. ¿Por qué? Porque usted no va a registrar en la contabilidad gastos de nacionalización del telescopio que compró el jefe en Alemania. Usted va a decir telescopio, activo, propiedad, planta y equipo, telescopio, 212 millones. ¿Por qué? Porque ya es los 200 millones que le vale el telescopio más los gastos de flete de salida de Alemania, ahí van 12 millones. Entonces, en ese momento, mercancía en tránsito por 212 millones contra cuenta por pagar con o bancos como hayan acordado el pago. Cuando ya llega y lo nacionaliza, entonces ya lo saca de mercancía en tránsito, ya es propiedad, planta y equipo y le sigue sumando esas otras arandelas. ¿Qué obra civil para la instalación del telescopio? Usted no va a llamar eso ahí gastos generales ni obra civil. Usted eso lo llama propiedad, planta y equipo, telescopio. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos esos gastos en los que usted está incurriendo son un mayor valor de ese equipo. ¿Ok? Activo. Bueno, sí. De ese activo, está bien, de ese activo. Entonces, eso es lo que pasa en la medición inicial, que no va a ocurrir en la medición posterior. ¿Por qué? Porque en la medición posterior usted ya va a decir, ok, señor contador, ¿cómo vamos a hacer la medición del telescopio ese que me costó 250 millones? ¿Cuánto vale hoy? Y el contador le va a decir, ah, sí, señor. Entonces, tenemos que, en la política contable nos indica que ese telescopio se deprecia, digamos que a 10 años. Entonces, se deprecia a 10 años y a final del periodo, entonces, ese equipo está valorado en 238 millones. Ya se devaluó, se depreció en 12 millones de pesos. Ay, ¿Ok? ay, ay. Y entonces el gerente le va a decir, ¿y cómo así? ¿Y por qué eso? Le dice, ah, señor gerente, lo que pasa es que eso tiene un desgaste, el uso que se le ha dado, eso le disminuye el valor del artículo y además yo lo cotejo con lo que vale un telescopio de esos hoy en el mercado, de las mismas características, del mismo modelo, el mismo tiempo de uso, trato de mirar y me dice, ¿y con qué mercado si aquí en Colombia no lo conseguí? Le dice, no, pues yo tengo que mirar en otros mercados cómo está el valor en dólares y eso, y más o menos hago un ajuste, y esa es la estimación que yo le hago acá, la estimación. ¿Ok? Entonces, mire que en la parte contable se habla en muchas ocasiones de estimación contable y en otras, que es aún peor, se habla del juicio o del criterio
del contador. El estándar internacional le dice el Ay, ay, criterio del preparador de la información financiera, que eso es el contador. Entonces, mire toda la dinámica que puede llegar a tener el simple hecho de tener que reconocer una transacción al interior de la organización. Todo lo que yo debo comprender para poder decir esto me suma o esto no me suma. ¿Qué pasa? El tema del IVA. El tema del IVA en esa compra, ese es un IVA que va a ser recuperable y ese IVA no es un mayor valor de ese activo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero eso vuelvo y digo, vamos a hacer ejercicios cuando lleguemos a propiedad, planta y equipo para poder discriminar es- ese tipo de ejemplo, ese tipo de casos que digamos que por su peculiaridad, pues tiene tantas arandelas que es muy interesante de analizar. Pero aquí vuelvo y les digo, estamos apenas en el comienzo de esa identificación de la transacción. Ya la reconocimos, ya sabemos de qué se trata y ya sabemos cuánto nos costó. 250 millones ese bendito telescopio Profe, que, dime, y ¿sí? cuando ya pasan los 5 años de que ya el activo pues ya se depreció todo y la empresa decide venderlo, ¿eso cómo lo relaciona? Pues digamos que ahí existen, Los equipos, a los empleados o los rematan. pues por lo general hay varias alternativas. La primera de ellas es, Hola. ¿sí me escuchas? ¿Me están Pues yo escuchando? escucho, sí, sí, yo ¿Sí? escucho bien. Sí, sí, ya la he escuchado. Ah, ok, perfecto. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? La norma me dice, eh, señor Alexander, si usted va a depreciar un equipo, es bueno, no es obligatorio, es bueno que usted calcule el valor residual. Y uno dice, miércoles, ¿qué es el valor residual? Pues el valor residual es aquel porcentaje del valor de ese activo que usted va a vender una vez en reitero, reorganizo mis ideas. El valor residual es un valor que uno calcula para decir que en ese precio yo voy a vender ese activo una vez su vida útil finalice. Entonces, vuelvo y digo, eso es opcional, eso no es obligatorio, lo tiene la norma y al comienzo de la implementación del estándar internacional, todos los contadores le empezaron a calcular valor residual a la depreciación. ¿Qué hace uno en la depreciación? Usted dice, ok, la vida útil del bien, entonces usted toma el valor del bien, 250 millones, a 5 años, entonces lo divide entre 5 años, pero le tiene que calcular el valor residual. Si es que su objetivo es vender ese activo una vez haya terminado su vida útil, usted le calcula ese valor y eso es en lo que usted lo va a vender, ¿ok? Por ejemplo, le calculamos que a ese telescopio yo lo voy a vender en 50 millones. Es decir, le voy a calcular un valor residual del 20%, que es 250 millones por el 20% me da 50 millones, ¿sí? O sea, me queda el valor real del bien ya no es 250 millones, sino 200 millones y lo divido entre 5. Es decir, lo máximo que yo lo voy a depreciar anualmente va a ser 40 millones anuales, ¿ok? Y usted Ah, dirá, y usted me va a decir, bueno, y entonces, o sea, técnicamente yo estoy perdiendo, yo empresario estoy perdiendo cuando calculo ese valor residual. ¿Por qué? Porque yo podía depreciar ese bien en 50 millones anuales, pero lo estoy depreciando apenas en 40, ¿ok? ujú, Entonces, mi utilidad es más alta y como mi utilidad es más alta, pago más más impuesto. impuestos. Pero la norma en ningún momento me dice que eso es obligatorio. Y además, yo puedo decir, cuando me llega la autoridad tributaria, me dice, bueno, ¿y el valor residual, don Alexander? Yo le digo, nada, chiqui, no hay valor residual, porque yo no, mi objeto social no es vender esas viejeras. Yo las regalo, yo las deprecio al 100% cuando cumplen su vida útil o las repotencio o simplemente las desecho. ¿Ok? Pero yo no me pongo a vender eso. Y entonces me dice, ah, bueno, ¿y por qué no hace eso? Digo, no, porque es que básicamente mi objeto social es, yo me dedico a fabricar, a procesar
papas precocidas congeladas. Ese es mi negocio. Entonces yo en ninguna parte de mi, ¿cómo se llama eso? Mi certificado de Cámara y Comercio, en ninguna parte dice que es que yo vendo equipos viejos, que vendo carros viejos. Exacto, muchas gracias por esa salvada. En ninguna parte de mi actividad económica dice que yo me voy a dedicar a eso. Y ese es el soporte. Y ahí no tienen por qué decirle que es que usted tiene que calcular valor residual. ¿Ok? Esa es la primera defensa que tiene. ¿Qué pasa? Que es que antiguamente, y no van a pensar que es que soy muy viejo, pero antiguamente a uno le enseñaban en la universidad, le decían, hermano, el día que usted vaya a registrar la empresa, meta en su actividad económica todo lo que más pueda. Entonces, si usted va a vender, si usted va a fabricar papas precocidas y congeladas, diga que usted va a vender terrenos, que va a alquilar edificios, que va a vender carros y todo eso, ¿para qué? Para que el día que usted haga una transacción, no le vayan a decir que está haciendo una actividad fuera de su actividad comercial porque no está enmarcada dentro de la actividad en el certificado de Cámara y Comercio. Entonces, ese era una mentira que nos echaban en nuestro proceso de formación y uno, pues sí, uno lo que hacía era, uy, yo me acuerdo que el profe me decía que yo tengo que crear una actividad social tan amplia que ahí pueda meter de todo. Entonces yo no solamente voy a fabricar papas precocidas, sino que voy a crear telescopios que van a ver el hoyo negro de la galaxia 72 y voy a hacer y todo eso lo metían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que llegue la autoridad tributaria y le diga, don Alexander, entonces usted ¿por qué no me calculó ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esa cosa. ¿Valor residual o El fruto? valor residual. ¿Usted por qué no calculó el valor residual? Le digo, no, porque es que yo no me dedico a eso. Y me dice, muéstrame el certificado de Cámara y Comercio. Y se lo muestro y dice, y vende carros, y vende computadores, y vende terrenos, y hace Telescopio. telescopios, y fue pucha. Entonces, ¿qué pasa? El man sí me dice, ah, no, señor, pero es que aquí dice en su objeto social que usted va a vender telescopios y que va a hacer esto y lo otro. Entonces, me hace el favor, usted no calculó el valor residual, lo tenía que hacer porque aquí dice que usted lo va a vender y tiene que volver a recalcularme las declaraciones de renta y pagarme la sanción. Miércoles, tremendo problema en el que se metió. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Usted ya no, digamos que muchas cosas que dice la norma no son obligatorias, no son mandatorias, pero usted tiene que también, si toma la decisión de no aplicarlas, pues tener el sustento adecuado para justificarle porque la DIAN le va a llegar por ahí. La DIAN ya se ha dado cuenta que esos son problemas comunes que tienen todas las empresas al momento de implementar el estándar internacional, porque como nadie sabía, como nos pusieron contra las cuerdas para poder implementar ese estándar internacional y nos pusieron un ultimátum, pues la gente ¿qué hizo? Pues hizo, como dicen las mamás, hizo de tripas corazón y como pudo, dio el salto a las NIF con todo y errores y ahorita es que están empezando a salir. Y la DIAN se dio cuenta de que eso está plagado de errores, la contabilidad de muchas empresas y le está cayendo con visitas simplemente para cogerlos en ese tipo de errores que les acabo de explicar para sancionarlos y poder hacer un mayor recaudo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama una cacería de brujas al interior de la DIAN. Entonces, pues es bastante delicado el tema, pero voy a seguir avanzando en este pedazo Para para, eso serviría el Consejo Técnico de Contadores Públicos, pues digámoslo digamos que, así, que lo asesoren a uno. bueno, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emite conceptos frente a dudas que los contadores pueden llegar a tener. ¿Cuál es Sí. el procedimiento que se sigue para eso? Usted redacta una inquietud que tenga, la formaliza en un documento, se la envía al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y ellos se la responden, pero como que al año siguiente, un año y pico después, porque imagínense la cantidad de contadores que le escriben pidiéndole concepto al Y en Consejo este Técnico. tiempo. Sí, entonces ese tema es bien delicado. Yo, digamos que en ese tipo de casos lo que propendo por hacer es, en primera instancia, pues acudir a la norma a ver qué dice la norma, ¿sí? Y en segunda instancia, mirar desde el punto tributario y legal qué de eso me puede traer problemas a futuro, ¿sí? Como Ujú. para poder decir, no, por ahí no me voy, me evito eso más bien, hagámoslo de esta manera, como lo dice la norma, y tratar de zanjar esas diferencias como para evitar caer en cosas, porque es que a veces el mismo ego de un contador, por tratar
pagar menos impuestos por tratar de beneficiar a la empresa, pues uno también se descacha en eso y después el problema es para usted. Entonces, más bien váyase por lo legal. Si dice la norma que lo debe calcular de esa manera, pues hágalo. Ahora, y de eso vamos a hacer una clasecita de esos mitos que existen en el estándar internacional, del cual uno de ellos es el valor residual, pero básicamente el propósito es entrar a mirar por qué esos mitos, por qué surgieron esos mitos y cómo se deben atacar hoy en día. ¿Listo? Entonces, aquí Ok. ya continuando con el tema del reconocimiento, digamos que hay 3 requisitos que se deben cumplir al momento de hacer o de cumplir con el reconocimiento de una transacción al interior de la organización. El primer requisito es el cumplimiento de la definición. El segundo es que sean probables los flujos de efectivo que están asociados a ese elemento. Y el tercero, que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Esos 3 requisitos se deben cumplir. Este primer requisito, ¿a qué hace referencia? Digamos que ese primer requisito para el reconocimiento básicamente se enfoca en que los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. Y ese cumplimiento de la definición, digamos que tiene inmerso un grado de relevancia a la información. ¿Por qué digo que un grado de relevancia a la información? Porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación, y ahí vuelve y sale la palabra, para influir en la estimación de los flujos de efectivo futuros. ¿Ok? Ahora, esa condición no es suficiente. Es necesario que la información supere un doble análisis relacionado con la relevancia por un lado y con la fiabilidad de la información. Pero el segundo requisito indica que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea a los flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables por parte del usuario, de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea, ¿cuál sería? Sea relevante, sea confiable, ¿ok? Y ese último requisito que habla de que el elemento se pueda medir con fiabilidad, digamos que debe ser posible obtener una medida de ese elemento. ¿Ok? La medición no tiene por qué ser exacta. ¿Por qué? Porque la incertidumbre forma parte del proceso de formulación de los estados financieros. Es decir, en toda transacción hay un grado de incertidumbre. Lo que pasa es que tenemos que propender porque ese grado de incertidumbre sea menor, ¿sí? Sea cada vez menos, pero siempre va a haber, ¿ok? Ahora, a la información se le exige que esa información esté libre de error. ¿Para qué? Digamos que para, para poder evitar que, que la información induzca error o llegue impregnada de error, se recurre en ocasiones a revelar información en las notas a los estados financieros sobre los procesos que se hicieron para medir ese activo, para medir esa transacción al interior de la empresa. Ahora, digamos que la incertidumbre puede estar referida a 3 aspectos importantes y son a la existencia de los elementos. El segundo momento en el que la incertidumbre puede estar referida hace referencia a los flujos de efectivo que se van a derivar en forma de cobros o pagos y en tercer medida a la medición de los elementos. Cada uno de esos componentes tienen un grado de incertidumbre. Pero, vuelvo y digo, el propósito no es decir, eso tiene un grado de incertidumbre, entonces, pues sí, ¿qué hacemos? No, uno lo que tiene que hacer es tratar de cada vez ir cerrando esa brecha de incertidumbre hasta que en algún momento logre usted decir que ya eso es exacto, que no tiene grado de incertidumbre. Ese sería el ideal, pero no siempre ocurre, ¿ok? Ahora, Esto. ¿qué pasa con el tema de la medición? La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos o mide los pasivos o los ingresos o los gastos. ¿En dónde lo mide? En los estados financieros. Entonces, la medición involucra la selección de una base de medición. Esto no es que, como el del clima, no es que yo me unto el dedo de saliva, lo pongo al aire y miro la cantidad de viento y con eso calculo que va a caer una tormenta impresionante. No, tiene que haber una base que le permita a usted confiar en
esa medición que le acaba de hacer a ese activo, a ese pasivo, a ese ingreso o a ese gasto. ¿Ok? Profe, esta Dime, parte me hace acordar mucho sobre el plagio al hacer los trabajos, ¿por qué? porque debemos tener bases para poder hacer nuestra afirmación, nuestro párrafo. Entonces debemos tener bases sólidas, unos PDFs, unos estudios, y no el rincón del vago, y no lo que usted nos explicaba antes. Sí, la fuente cumple una información bien importante. La fuente es la que le da base, la que le da sustento al criterio. ¿Ok? Entonces, usted puede decir, no, es que mi criterio es este, pero cuando usted dice, no, es que ese criterio yo lo extraje del comentario o del artículo científico que dije, entonces ya eso le da mucho Ah, más peso, porque uno dice, ah, no, yo le creo a ese científico y no le creo a Alexander Duque, que es que hasta ahora lo estoy conociendo. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que eh, resulta ser una buena analogía en este momento. Pero aquí en este punto de la medición, digamos que en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición. Por eso yo les decía ahorita, eh, para un activo, por lo general, la medición inicial incluye todo lo que es el costo de esa transacción, lo que anteriormente se llamaba costo histórico, ¿sí? Y es que cuando uno se pone a hacer el paralelo entre lo que era la contabilidad antigua y lo que es la contabilidad de hoy, usted encuentra una brecha impresionante. Yo siempre digo que la contabilidad antigua era como las salchichas. Usted va y compra la salchicha, usted las prepara, usted se las come, usted las disfruta, pero ni de fundas quiere saber cómo las prepara, cómo las hicieron, ¿sí? Usted eso es lo que menos quiere saber. Cuando alguien le dice, uy, usted sí sabe lo que se está comiendo, no, no, ni me cuente, no, 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 no. Esa era la contabilidad nuestra. Todos sabíamos que esa contabilidad estaba estancada, que esa contabilidad se había quedado perdida en el tiempo, que no evolucionaba, pero ninguno queríamos decir nada, ¿sí? No, listo. Y seguía uno trabajando en lo suyo y uno decía, esto está como raro, ¿sí? Pero no, ¿qué me voy a poner a hacer escándalos y quién me va a escuchar? Como no había nadie que vigilara, ¿sí? Entonces, pues, usted seguía haciendo sus cosas como por cumplir y como por evitar que el revisor fiscal le fuera a hacer un llamado de atención o fuera a colocar unos estados financieros con salvedad, ese tipo de cosas, pero, o de pronto que la DIAN no lo fuera a molestar, pero ese era todo el meollo del asunto. El resto, el juicio del contador era el que primaba, ¿sí? ¿Qué opina el contador? Yo digo que sí. ¿Por qué? No, que sí. Entonces, bajo esa óptica, digamos que habían muchas fallas, muchas falencias en ese tipo de contabilidad. Hoy en día, el estándar internacional ya nos da más herramientas y nos dice, no, señor, usted se me centra en esta parte, para poder hacer ese tipo de medición, tiene estas alternativas. Usted escoja la que más le guste, la que más se ajuste a sus necesidades. Pero le doy estas alternativas, no se me salga de ahí. Entonces ya ok. como que usted se encasilla y como que usted dice, ok, listo. A pesar que aquí el estándar internacional contempla el costo histórico, en la contabilidad antigua, ese costo histórico era el peor de los problemas. ¿Por qué? Porque imagínese que usted por allá en 1950 compró un terreno que le costó 10.000 pesos, de no sé cuántas hectáreas. Imagínese que usted compró en 10.000 pesos la finca Lubérrimo. ¿Y qué pasó? Que por cada año hasta el 2013, usted veía en esos estados financieros, en ese balance general, veía terrenos, finca Lubérrimo, 10.000 pesos. Al 2013 todavía seguía viendo esos benditos 10.000 pesos. ¿Ok? Y usted me dirá, bueno, ¿y a dónde queda la valorización que ha tenido el terreno después de que creció todo eso y después de que lo compró Alvarito y todo ese tipo de cosas? ¿Qué pasó? No, eso quedó por allá en una cuenta perdida en el patrimonio que llamaba superávit por valorización. Allá quedaban todas esas cuentas. Eso era una caneca a donde iban a parar todos esos bienes que se revalorizaban. ¡Pum! Allá caían todos. Entonces, no era transparente la información que se veía en esos estados financieros, porque usted decía, pero bueno, ¿cómo así que me está pidiendo 10.000 millones de pesos por la finca del Ubérrimo si aquí dice que le costó a usted 10.000 pesos? Entonces, no eran acordes esos estados financieros a la situación actual o a la situación real de las organizaciones. Y ese costo histórico tenía ese problema. Ahora, ¿qué pasa? Que usted toma el costo histórico, por lo general, en la medición inicial,
y el costo histórico es el que le permite a usted incluir todas esas arandelas que le comenté ahorita en el proceso de importación, y eso es lo que le incrementa el precio o le incrementa el costo a ese activo. Por eso aquí el concepto que se le dio al costo histórico dentro del estándar internacional es totalmente diferente al que teníamos en la antigua contabilidad. Y entonces también dentro de eso le dice, mire, pero tranquilo, señor contador, yo no solamente le voy a dar como métodos para hacer las mediciones el costo histórico, usted tiene también el costo corriente, tiene el valor neto realizable o el valor de liquidación, tiene el valor presente, tiene el valor razonable y tiene una gran gama de opciones para que usted analice y pueda llegar a tomar una mejor decisión frente a eso. ¿Ok? Ahora, digamos que frente a esos aspectos hay una situación bien importante, y es que cuando usted tiene que tomar la decisión frente a por cuál base de medición se va, usted contador, entonces digamos que salen dos opciones para que usted pueda tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, esa elección de las bases de medición se realiza al nivel de cada norma concreta. En ocasiones, algunas decisiones se tienen que dejar a juicio del contador. Usted va a encontrar en la norma que dice, Upa. en ocasiones se deja a juicio del preparador de la información, que es una medida alternativa. Entonces, ¿usted qué encuentra acá? En primera instancia, aquí en el eje X, en el eje Y, encuentra el grado de discreción para el preparador de la información. Entonces, como que le dice, ojalá no se equivoque, señor contador, a usted le va a tocar tomar la decisión, pero échese la bendición y ojalá le pegue a esto. Entonces, en primera instancia, tiene usted que tomar una decisión y tiene dos alternativas, ¿ok? La primera alternativa, ¿cuál es? Péguese a la norma, ¿sí? Decisión a nivel de norma, esa es la más confiable. Entonces usted dice, no, yo me voy por la norma, y si la norma está bien detallada, bien escrita, con ejemplos y todo, pues es más fácil tomar la decisión. ¿Qué pasa si usted se adhiere a la norma? Pues básicamente que la decisión a nivel de norma, con evaluación concreta del preparador en cada caso, le va a dar a usted más confianza. Es como el caso que nos colocabas ahorita. Sí, si yo me voy y digo que mi fuente de información fue el Rincón del Vago, pues yo le digo, no, hermano, pues grave, porque es que eso ahí suben cualquier cantidad de, de- de basura, y pues usted se pegó a una de esas, yo no le puedo decir si eso es cierto o es falso, ¿sí? Entonces, digamos que ya como que uno le da impresión, como que dice, uy, hermano, está raro su trabajo. Ujú. Ahora, cuando ya usted se fue por la norma, usted va a tener una decisión que, digamos que usted surtió un proceso de medición de una transacción con unos tintes de fidelidad. Y cuando se habla de tintes de fidelidad, decimos que ahí usted estaba haciendo empleo del valor razonable en activos biológicos. Esto es un ejemplo que, por ejemplo, eh, el criterio que usted utilizó es un criterio que es aceptado por la norma y que lo respalda la norma. Entonces, ahí a nivel de ejemplo, escribimos que se emplea el valor razonable para hacer la medición de los activos biológicos, que es lo que me recomienda la norma. Entonces, cuando uno encuentra eso, dice, esa transacción es confiable. Ya ahora sí le entiendo, y confío plenamente en ese valor, porque usted se fue por el valor razonable, que es lo que recomienda la norma. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, esa información que está mostrando usted en los estados financieros gozan de un grado de relevancia. Es decir, esa información es creíble, es sustentable y es soportable. Por ejemplo, cuando se habla de relevancia, se está diciendo que evaluar el modelo de negocio de los activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, al momento de hacer la medición de una transacción, usted tuvo en cuenta el modelo de negocio. No es lo mismo, como dice el chiste, estar entrando que estar saliendo. No es lo mismo tener unos bonos que que los compré simplemente para mirar en qué momento el precio de esos bonos sube y yo salgo y los vendo y obtengo una utilidad. Eso se llama especulación. A yo tener los mismos bonos y esperarme hasta el final del periodo para recibir el capital y los intereses. Son dos cosas totalmente diferentes, y yo debo realizar el registro de dos maneras diferentes. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a instrumentos financieros.
pero hay que tener perfectamente claro el modelo de negocio, o más que el modelo de negocio, con qué finalidad se hizo esa transacción. Porque yo le aseguro que en algún momento, y con todos los problemas que estamos viviendo a nivel económico hoy, usted puede estar suponiendo, usted puede decir, mire, yo quiero comprar las acciones de Ecopetrol porque es que hoy se evidenció que generó utilidades por 17 billones de pesos. Uno dice, no, esa empresa va re bien, ¿sí? Lo que pasa es que cuando usted se pone a mirar los datos con pinzas, se va a dar cuenta que es que el dólar, como está disparado, pues todas esas ventas se hacen en dólares. Entonces, cuando usted las pasa a pesos, claro, eso le da una cantidad abismal de dinero. Entonces, ahorita cuando sale ese dato de que Ecopetrol acaba de generar utilidades por 17 billones de pesos, arranca la gente a comprar acciones. Entonces, Sí. cuando ya después el dato se aterrice o se posesione Petro y diga no va más Ecopetrol o no más proceso de exploración, ¡pum! El precio de la acción otra vez se va para el piso. Entonces, dependiendo de esos movimientos, usted cambia de decisión. Usted quería tener las acciones de Ecopetrol por 20 años, pero con este tipo de incertidumbre, con este tipo de situaciones que está pasando hoy en día, pues en cualquier momento usted va a tener que ir a venderlas, ¿ok? Entonces le cambia la intención con la cual adquirió esas acciones por primera vez, ¿ok? Ahora, suena chévere cuando usted se va por el lado de la norma, pero cuando le toca irse a juicio del preparador de la información, que sea él el que tome la decisión, pues allá el tema se empieza a dificultar un poco porque es que puede cometer errores. Entonces aquí lo que nos dice es que la falta de fidelidad de la medida, o sea, cuando usted está haciendo el proceso de medición de esa transacción, puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedades de inversión. Cuando lleguemos a propiedad, planta y equipo, les explico esta situación. Por ahora, ¿qué pasa? Que usted, lo que nos está diciendo ahí la norma es que en la decisión que tome el contador, hay un margen de incertidumbre y ese margen de incertidumbre puede afectar la información que estoy mostrando en los estados financieros. Puede que sea una información que vaya con un alto grado de fidelidad y de relevancia, como puede que vaya con con un alto grado de error y de incertidumbre. Entonces, esto, en la mayoría de los casos, esto no debería darse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para eso está la norma. Pero ¿qué pasa? Esto es un estándar internacional. Y el estándar internacional, pues digamos que está pensado para que se aplique a nivel de todo el mundo, pero desafortunadamente se queda corto en muchas cuestiones específicas o muy particulares de los países. Y es ahí en donde le toca a este señor, preparador de la información, tomar una decisión que lo pone en riesgo, porque básicamente donde él se equivoque, le cae del gerente para abajo encima. Y le dicen, y aparte, pague la sanción porque es que usted me indujo a error a mí como representante legal. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución. Cuando usted como contador debe tomar la decisión, tiene que documentarse muy bien, mirar casos puntuales, trate de irse. Si la norma no es clara, si la norma no le da las herramientas, trate de indagar por temas de legislación tributaria, Profe, porque, dime. pero si no está la norma, nosotros tomamos la decisión, obviamente la DIAN tampoco va a tener una norma, ¿cómo saben que es error? O sea, ¿en qué se basa? ¿Que pagamos muy poquitos impuestos o qué? No, básicamente en que la DIAN le va a decir, ¿y usted con base en qué tomó esa decisión? Si la DIAN se da cuenta, ¿no? Porque también son cifras que pueden Ah, pasar ahí de agache. Pero si la DIAN le dice, bueno, y ay, venga, esto se ve raro, eso eh, como... ¿de dónde sacó usted esa cifra? Y comienza usted a sudar frío. Dice, Mm, pucha, este man me pilló. Y si a eso le suma que usted no tiene el criterio documentado, que no tiene ay, de sí. dónde echar mano, pues usted comida, fue que es que me dijeron Mm, y me explicaron, cero, ahí ya lo cogió el auditor y tome. Entonces, ese tipo de decisiones usted las tiene que documentar. ¿Por qué? Porque las personas nos vamos, las personas rotamos, las instituciones quedan. Y usted
debe acostumbrarse a ser un profesional en todo el sentido de la palabra y procurar dejar todas las cosas documentadas para que en ningún momento le vayan a echar a usted la culpa de las cosas. Usted hizo las cosas con buen criterio, con buen juicio, tan es así que lo dejó documentada. ¿Ok? que, que de ahí a esa época las cosas cambiaron y que de pronto no se debía hacer así. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero en el momento en el que usted tomó la decisión, usted se amparó bien en buena documentación. Es decir, usted no acudió al rincón del vago, sino que usted se fue a un repositorio de revistas científicas en donde le decían más o menos cómo debía proceder. Y usted lo hizo con base en eso. Y usted dejó eso evidenciado en esos Ok. soportes y usted ya con eso se logra salvar. ¿Ok? Bien, bien, bien. Ahora, ya con esto terminamos. Bueno, este es un cuadrito, se desprende del cuadro anterior, en donde lo que nos dice es, mire, hay unas medidas de valor y usted mirará por cuál de ellas se va. ¿Qué pasa? Que hay unas medidas que están basadas en el costo histórico. ¿Cuál? El costo histórico como tal. Pero hay otras medidas que están basadas en valores corrientes, son de pronto las más confiables. ¿Qué pasa? Estas medidas, vuelvo y lo digo, por lo general se utilizan en la medición inicial y estas se utilizan en muchas ocasiones en medición inicial, pero casi siempre son obligatorias en medición posterior. Y ahí tenemos costo corriente, valor realizable neto, valor razonable, valor en uso, y hay uno que está ahí como en el medio entre si es, no se ha definido todavía si es costo histórico o valor corriente, es el valor presente. Y este valor presente se utiliza para realizar la medición inicial en instrumentos financieros y ese valor presente es el que me va a dar el valor inicial para proceder a hacer mi costo amortizado. Esa tablita de amortización en donde yo voy a poder determinar qué monto va a parar a capital, qué monto va a parar a intereses y cuál es el saldo de la obligación. ¿Ok? Entonces, eso como para redondear. La próxima sesión, como para dejarlos descansar, vamos a continuar esta sesión, vamos a mirar unos ejemplos con el propósito de poder llegar al caso práctico y poder, digamos que aquí, en un ejercicio, poder aplicar todo lo que hemos hecho. El ejercicio consiste en una compra de acciones, en donde vamos a determinar cuál es el valor en diferentes momentos de tiempo de esas acciones. Cuando las compramos, que fue en el 2 de enero del 2018, qué pasa al 31 de diciembre de 2018 y qué pasa el 31 de julio de 2019 cuando se venden esas acciones. ¿Cómo debo hacer los cálculos? Y lo más importante, ¿cómo debo registrar la contabilización de cada una de esas transacciones? ¿Ok? Entonces, Listo. pues nada, yo creo que dejémosla ahí. Y el próximo, dentro de 8 días, abordamos esto que nos falta y empezamos a meternos con inventarios. ¿Les parece? Sí, que es la otra unidad. Sí, exacto. Ya abordamos con toda el tema teórico práctico. Entonces esto va con mucho ejercicio. Yo les entro a explicar con mucho detalle la parte teórica, pero entramos a soportarla o a corroborar eso que estamos diciendo con ejercicios. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, Profe, muchas una gracias. Dime, preguntita dime, dime. final. Digamos, habló ahorita mucho de normas y de tomar decisiones. ¿Dónde actualmente podemos nosotros ir, investigar y que tengamos toda esa normativa bien chévere para basarnos en las decisiones? Bueno, digamos que fuentes de información, gracias a Dios hay varias. En primera instancia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública Sí. tiene un buen acervo bibliográfico y por lo general es de libre acceso. ¿Ok? Ujú. En segunda instancia, se puede acudir al Instituto Nacional de Contadores Públicos, que también tienen un buen acervo bibliográfico, y yo me inclino casi siempre por decirles que acudan a los canales de esas empresas en YouTube. ¿Por qué? Porque es que usted ve el ejercicio desarrolladito, usted ve la explicación en gráfica y que es que es muy diferente a tener que coger un artículo y comenzar usted a leerlo y empezar a tratar de entenderlo. En los videos se los explican mucho mejor. Entonces, les Ok. recomiendo más eso. Y lo otro
digamos que la fuente para nosotros los contadores hoy en día que goza de más confianza es actualícese. Entonces, hay mucho documento sin que usted tenga que pagar, al cual puede acceder y ahí se va uno documentando. Pero también hay otra fuente que es muy importante y son las empresas desarrolladoras de software. Word Office, Eso. Sigo, ahí se me fue, Contapyme. Usted entra a esos, Alegra. exacto, usted entra a esos portales, pero específicamente a los canales de YouTube, porque esa gente hace capacitaciones como si no hubiera mañana. Y todo eso lo publica en los canales de YouTube. Esa es la forma que ellos tienen de venderse. Entonces, en la medida en que ellos más capacitan, después viene la cuñita, eso sí, al final, de mire, y esto ya lo hace nuestro software. Entonces, le medio explican ahí cómo se hace en la herramienta de ellos, pero usted ya se quedó con todo el conocimiento de esos temas que ellos están tratando. Y son temas de muchísima actualidad, temas que tienen que ver con la facturación electrónica, con información exógena, con nómina electrónica, todo lo que está en furor y que estamos viviendo en las empresas. Entonces, yo me inclinaría Ok. por ese tipo de fuentes bibliográficas. Bien, profe, gracias. Bueno, Jason, a Donovan, Carmen, Denis, Estefanía, Aide, Yuri, perdón, Silvia, Luz y María Elizabeth que se quedaron, me aguantaron. Entonces, pues nada, la invitación es para que nos veamos en 8 días y sigamos trabajando este tema que cada vez se va poniendo mucho más interesante, ¿ok? No, pues yo me iba a quedar, pero no es que solo le pagan hasta las 10. No, es que ya empieza uno a quedarse sin voz. Entonces, tengo que ir a tomar agua. Gracias, profe. No, a ustedes, muchas gracias.